Tristeza. Soledad. Decepción. No es fácil de explicar. ¿Cómo podría hacerlo? Sencillamente pienso que ya nada vale la pena. Me siento perdida en un mundo en el que solo encuentro odio y egoísmo, y en el que no hay un lugar para mí. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no algo de cariño? Solo pido eso. Recuerdo las cosas que me hacían feliz. Creo que tuve una infancia feliz. Pero toda esa ilusión, todo ese cariño, ya no está. Ya no queda nada. Solo un triste recuerdo y la cruda realidad de sentirme sola en un mundo con el que no me identifico. Siento que no me pertenece. Y ahora ya no queda nada. ¿Me pasas la pelota? Sí, claro. Va, pues toca. No te hagas ilusiones con David. Con esa cara de enferma nunca se va a fijar en ti. No le hagas caso. Lo dice por decir. Además, no creo que debas fijarte en David. ¿Por qué lo dices? No sé, es un tío chungo que no respeta a nadie. Todo el mundo le tiene en un pedestal, pero no te das cuenta de que en el fondo es un capullo. Creo que tienes razón. La verdad es que tiene fama de racista. Sí, por eso. Gracias, lo tendré en cuenta. De nada. Y anima esa cara, hombre, que parece que se ha muerto alguien. Es verdad, se ha muerto la ilusión. Bueno, chicos, hoy en tutoría vamos a hablar del problema de los flujos migratorios. Estoy segura de que oísteis hablar de ello. ¿Qué opináis de los refugiados? ¿Deberíamos de acogerlos en España? ¿Sara? A ver, es evidente que todos no pueden entrar en España. Pero podríamos dar la acogida a unos pocos, ¿no? Hombre, solo algunos. Pues yo no estoy de acuerdo en que vengan aquí a quitarnos el trabajo. Eso es cierto, porque mi madre está en el paro y dice que la culpa la tienen los panchitos. Vamos a ver, chicos, no debemos utilizar ni términos despectivos ni discriminatorios. El trabajo debe de ser por los españoles, primero los de aquí. Pero nadie abandona su país por gusto. Mi abuelo tuvo que emigrar, lo acogieron y gracias a eso estoy yo aquí. Es verdad, imagínate que tuvieras que escapar de tu país para sobrevivir. Ya, pero eso no va a pasar. Bueno, pero les puede pasar a otros. Pues que les den a los panchitos y a sus amiguitos. Que te den a ti. Vale, calma. Vamos a intentar debatir evitando alusiones personales. ¿Qué pasa? ¿Que te molan? A lo mejor eres un poco marica también. Oye, esa boca, eso no te lo voy a permitir. ¿Y qué? ¿Pasaría algo si lo fuera? Lo que me faltaba, panchitos y bujarras. A ver, chicos, así no hay manera. No podemos debatir si utilizáis esas expresiones. No es un problema de expresiones, lo que pasa es que aquí hay mucho racista. Ya claro, lo fácil es insultar, pero así no se arreglan los problemas de este país. ¡Basta ya! No podemos seguir si continuamos con estas actitudes. Me parece una falta de respeto hacia vuestros compañeros.
Vámonos, tía, tengo un hambre que me muero. Y yo, Dios. ¿Has oído lo que ha pasado en la tutoría de cuarto? No, ¿qué pasó? David estuvo a punto de pegarle a Gabri. Creo que lo van a expulsar 3 veces. ¡Guau, qué fuerte! ¡Ey, Nuria! ¿Puedes venir? Anda, ven, que hablamos en mi despacho. Anda, siéntate. Siento mucho lo que pasó antes con mi tutoría. No sé qué se le pasa por la cabeza a algunos. Ya, bueno, no importa. Nuria, desde hace tiempo te noto triste, callada, no te veo con nadie. ¿Te pasa algo? No, no pasa nada. Tranquilo. Me han dicho tus compañeros que es tu cumpleaños. ¿Es verdad? Eso parece. Pues creo que te tienen preparada una sorpresa. Me han pedido que te lo diga. ¿Qué sorpresa? Pues no sé. Y aunque lo supiera no podría decírtelo, porque dejaría de ser una sorpresa. Ya, claro. Me han dicho que antes de irte pases por clase, que allí la tienen. Anda, vete y ya me contarás. Vale. ¡Sorpresa! Es cierto, pareces una enferma. Venga, Nuria. Acaba con esto. Deja ya de sufrir. ¡Nuria! ¡No lo hagas! Piénsalo, no tiene sentido. Estoy cansada. ¡Venga, hazlo! ¡Tírate! ¡No! Cobarde.
La vida no es siempre como nos gustaría. A veces nos golpea, pero debemos resistir. Porque la oscuridad no existe, solo es ausencia de luz. Todos tenemos una voz en nuestro interior que proyecta lo negativo y nos hace sentir mal. Pero si la ignoras, desaparecerá. Porque hay otra voz que sabe encontrar las cosas buenas. Escúchala, el tiempo le dará la razón. Esa es la voz que debes oír. Esa es la buena elección. Please don't let me make the same mistake again.